Roberto, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás, Gustavo? Afortunadamente el presidente está asumiendo un liderazgo progresivo en línea con que el Estado garantice un piso de ciudadanía y de protección. Lo que estamos viendo acá es que garantiza la vivienda, ya sea por el congelamiento de cuotas de créditos hipotecarios o por los alquileres, garantiza la alimentación, garantiza los servicios públicos básicos, agua y energía. Es decir, va construyendo, imperceptiblemente se está construyendo un estado de bienestar de nuevo tipo y orgullosamente la Argentina está a la cabeza de esta transformación. Lo vamos a ver cuando pase la pandemia, pero por primera vez se ha puesto en el tapete que para ser ciudadano, para ser humano, no se le puede convertir la educación, la salud, la energía, los alimentos, el techo en una cuestión del mercado que asigna por precio, rentabilidad empresaria, no. Y el presidente fue claro, entre economía y vidas elijo las vidas, porque en realidad hay una falacia también de nadie quiere parar la economía. Lo que muchos dicen parar la economía es que quieren seguir ganando plata en esta situación, que es distinto. Acá la economía sigue porque se sigue produciendo, hoy el gremio camionero garantiza el abastecimiento, hay empresas responsables, muy responsables, que están acercando alimentos, pero no con criterios de rentabilidad. Y por primera vez se habla de ciudadanía y de derecho uniforme, más allá de la condición laboral que se tenga. Cuando nuestro gobierno, el gobierno de Néstor y Cristina, garantizaban cobertura universal en las jubilaciones, o garantizaba un salario familiar que se llamó asignación universal por hijo, ¿qué hacía? Cubrir a aquellos trabajadores informales que no habían podido aportar, o que en estos momentos un chico dependía de un trabajador informal. Ese avance que fue muy cuestionado, que se hablaba de los planeros, que no aportaron, todas esas cosas, esas barbaridades atroces que decía el macrismo, que afortunadamente se quedó sin marco conceptual y no puede ni decirlas, hoy se están convirtiendo en realidad a caballo de la crisis, y yo la verdad que me enorgullezco de este gobierno y que el presidente esté liderando este proceso, donde nadie tiene que tener temor de si mañana le cortan la luz, porque él perdió sus ingresos probablemente. Claro. Roberto, esto es muy importante lo que vos estás diciendo y la línea que venías fundamentando de la semana pasada. Vos fijaste el delirio, porque es un delirio de Trump, de Boris Johnson, de Bolsonaro, que públicamente están expresando: no podemos parar la economía, tenemos que seguir produciendo, no nos importan los muertos. La rebelión que se está produciendo ahora en Brasil por parte de los gobernadores que desconocen la autoridad de este ignorante que han elegido de presidente. Fíjate a qué punto llevan esta discusión, que les importa un bledo la muerte de personas. Bueno, pero que eso es el neoliberal, eso es, se prioriza la asignación de recursos en una economía, alguien asigna los recursos. Claro. O lo hace el Estado con criterios de redistribución social, como está pasando hoy, o lo hace el mercado con criterios de rentabilidad. No es que no debe haber rentabilidad, pero ¿cuál es el medio? En una crisis como esta, donde hay que mantener las personas en su casa, lo han dicho todos los sanitaristas, empezando por Ginés, la mejor vacuna es aislarse. No se puede pensar que se van a asignar recursos conforme la ganancia que puedo llegar a tener o no. En realidad, cuando Bolsonaro, Trump, Boris Johnson hablan de no parar la economía, es no parar el mecanismo de acumulación de ganancias. Y si en ese marco los trabajadores van y entregan sus vidas porque se contagian o sufren igual, porque aunque no mueran, se sufre la epidemia, no importa, porque se vuelven un insumo descartable. Bueno, esto es lo que se ha roto, ¿sí? Y afortunadamente la Argentina lo ha roto. Y además, como decía hoy el presidente, Roberto, creo que vos recién lo mencionabas, muchachos, les toca ganar menos, ganen menos. Pero a ver, revisemos los balances, y hay especialistas mucho mejores que yo en el tema energía, de las empresas energéticas
energéticas beneficiadas por los aumentos tarifarios, por la devaluación en los últimos 4 años, y fijémonos si no pueden sostener 180 días, y yo diría casi sin facturar. Digo, ¿qué es lo que pierden? Claro. Revisemos los balances, porque no me vas a decir que acá se lesiona una inversión clave que iban a hacer. Claro. No empecemos con ese verso. No, 3.500% de aumento. Yo recuerdo en tu programa, que vos gentilmente cada tanto me invitás, que había estado en una audiencia pública Sí. de las eléctricas, que querían transferirle la devaluación a los usuarios en cuotas. Lo hemos Exacto, vivido. lo hemos vivido. En la Argentina. Exacto, exactamente. Bueno, entonces... O hoy los el presidente bancos, dice, los señores, bancos. bueno, bancos. Hoy el presidente dice, señores, acá lo fundamental es proteger la vida de los argentinos y argentinas, que para eso tienen que estar en sus casas. Y si están en sus casas, no pueden sufrir el riesgo de quedarse sin luz, sin gas, que los desalojen, que no puedan tener ingresos. Y por eso se va construyendo un nuevo tipo de protección. Cuando yo hablo de estado de bienestar de nuevo tipo, el estado de bienestar que surgió de la posguerra, de la última guerra mundial, era un estado que protegía a la vejez y que protegía a la niñez en función del empleo. La persona tenía un empleo formal, la tasa de desempleo era muy baja, y bueno, cuando eso se rompe, hay millones de personas que quedan desprotegidas. Totalmente. Y bueno, lo que se instala y se empieza a instalar progresivamente a partir del 2003 es decir, bueno, no, a ver, hay gente que trabajó de algún modo, tiene que tener derecho a una remuneración en la vejez. Y hay chicos que sus padres de algún modo los mantienen, tienen que tener derecho a un salario familiar en la niñez. Bien. Y esas cosas se fueron instalando y hoy se amplían. Sí, sí, sí. Está claro. Porque además, digo, está bien, van a decir, todos viste que nos dicen las nuevas tecnologías, los empleos, esto puede sincerar efectivamente que mucha gente puede trabajar en su casa. Bienvenido sea. Totalmente. Bienvenido sea, porque el objetivo del avance tecnológico es que la gente viva mejor, no que las empresas ganen y ganen y ganen y ganen y ganen, y la gente viva peor, peor, peor. Totalmente. Esto lo que Roberto, está haciendo es reequilibrar la balanza. Totalmente. Eso, reequilibrar. Roberto, un abrazo como siempre y gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes por la comunicación.